Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a la Ermita del Fango, aquí ya con la luz artificial. Bueno, pues hoy siguiendo un poco con lo que estamos haciendo estos días, de hablar con la gente del club, pues con el presidente, con entrenadores, hoy queríamos escuchar a la voz de nuestro equipo en los partidos que jugamos en el Fango. Fran Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Juan. Pues bien de salud, tanto mi familia como yo, así que ahora mismo es lo fundamental. Y viendo, pues a través de la ventana, pues como hoy tenemos sol. Esperemos que sea un mensaje, ¿no?, de esperanza, a ver si poco a poco vamos saliendo de esta. Sí, es una pena que con el día que hace no podamos pisar la calle para poder disfrutar de este tiempo, pero bueno, tarde o temprano llegará. Vamos a pensar que antes, que más tarde, que llegue antes, lo antes posible, para disfrute de todos. Fran, lo primero de todo, ¿cómo llevas esta pesadilla, como lo denomino yo? ¿Cómo matas el tiempo para poder pasar las horas de mejor manera? Bueno, pues llevamos un mes y la verdad es que he pasado, ¿no?, por varias fases, ¿no? Los primeros 5 o 6 días, pues estás como en estado de shock. Dices, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Básicamente por todas esas rutinas que tienes habitualmente, pues se van al garete y entonces llega un momento un poquito de, ¿no?, de refugiarte, ¿no?, en la televisión, en esos programas antiguos de deporte para recuperar historias. Más o menos lo que bastante gente estamos haciendo un poco para, de alguna forma, eso, refugiarnos, ¿no?, en los buenos recuerdos e intentar que esto pasara. Una vez que pasó, yo creo que la primera semana, pues ya poco a poco vas tomando conciencia y tienes que reactivarte, buscar otras rutinas. Por ejemplo, en mi caso, además de buscar temas que pueden ser interesantes para más adelante o renovar, en este caso, la agenda de teléfonos, todas estas historias, pues por ese lado sí que, pues de inicio, dije, bueno, voy a marcarme unas rutinas. Por ejemplo, enviar a los buenos amigos, como usted, por ejemplo, Juan, pues esta mañana recibí el mensaje, correcto, cierto. Eso es la programación de teledeporte, que yo creo que en breve también le pasaré el de ETV, ¿verdad? Que a veces también suele dar buen deporte, sobre todo ciclismo, porque es una forma un poquito, ¿no? Será de formación profesional, que uno es periodista y se va marcando, pues digamos, una serie de horas y de hábitos, ¿no?, de nuevas rutinas, ¿no?, que es lo que comentábamos antes. A eso de las 12 más o menos, pues salen los datos de cómo va evolucionando el COVID-19 a nivel estatal, a eso de la 1 a nivel de Euskadi y de Galdacao, para ver cómo va la situación, y a eso de las 6:30, 7 de la tarde, sale en Italia. Con todo eso, pues más o menos también con algunos amigos y demás nos intercambiamos esa información y a partir de ahí, pues bueno, pues vamos hablando, pero simplemente del COVID-19 hacemos esa referencia, un poquito ver los datos oficiales, luego puede ser reales o no, eso ya cada uno podemos tener nuestra opinión, pero sí que a partir de ahí, pues bueno, pues con eso me es suficiente para enterarme, porque estar demasiado expuesto a los medios de comunicación, fíjate que soy periodista, esto al final, esto es así, pues es contraproducente en estas fechas, o al menos eso, salirte de lo que son sobre todo programas de televisión en los que es un auténtico bombardeo y en el que el sensacionalismo, pues muchas veces campa a sus anchas. Sí, es un poco intentar escapar de toda esta marabunta que, bueno, pues que nos están metiendo de una u otra manera y a veces, pues bueno, lo que escuchas no es de agrado y, sinceramente, bueno, no te voy a contar nada que no sepas. Los bulos hoy en día vuelan que da gusto en este sentido. Pero bueno, vamos a intentar dejar esta parte y sigamos con lo que estamos. Fran, mucha gente no te conoce a nivel personal, pero tu voz seguramente que les suene de escucharte. Tú eres periodista en Radio Popular, Rui Ratia, emisora colaboradora de nuestro club. Desde aquí un fuerte abrazo por el apoyo y mucho ánimo a todos los trabajadores de esta emisora. Y llevas una sección que a mí me gusta bastante y la que hemos hablado ya varias veces tú y yo, que es sección de tema vintage en diferentes deportes. Mi pregunta, Fran, ¿vuelve el tema vintage o la gente le gusta recordar cierto tipo de cosas o es que está volviendo lo antiguo, nos gusta que vuelva? Siempre yo creo que ha estado lo vintage, no solo a nivel de deporte, sino también de música. Cuando uno va cumpliendo una edad, pues hay momentos en el que dices, joder, quiero recuperar, ¿no?, aquello de cuando yo era más joven, de cuando tenías la vida por delante. Eso siempre ha estado ahí. Pero claro, ahora en situaciones estas límites en las que no puedes salir prácticamente de casa solo para la compra, farmacias o pasear el perro, pues es una buena forma un poquito, ¿no?, de recuperar, pues no sé si de alguna forma ese espíritu de inocencia, ¿eh? Por ese lado, de recuperar esos ídolos,
esos héroes, ¿verdad?, en su momento, relacionados con el deporte o con la música, que de alguna forma nos van a marcar toda la vida. Es decir, dentro de unos años vamos a seguir igual. O sea, eso ya siempre queda con cada persona. Y como bien decías, pues cada viernes laborable de cada mes emitíamos pues una sección, Zona Vintage, en la que recordábamos acontecimientos deportivos del pasado siglo. Por ejemplo, el último fue el de Karpov y Kasparov, hablando de ajedrez, que luego podemos hacer un símil, si quieres, también con el mundo del rugby, que tampoco no está nada mal. Hablamos de Ivone Belaustegui-Goitia, la primera olímpica vasca en 1948, que compitió por México en saltos de trampolín. Recordamos el histórico Caja Bilbao, a Miguel Indurain, el Liverpool, el equipo de fútbol de Anfield del pasado siglo. También hablamos incluso con el propio protagonista, con Julián Retegui, el más grande en los frontones. Hicimos también uno con sobre John McEnroe, con Alex Correia o Alberto Berasategui, pero, como bien sabes, Juan, el primero, el pionero, iba de rugby, de aquel mundial de... Me llamaste para comentarte y estuvimos hablando sobre ello. Eso es, de 1995, el Mundial de Sudáfrica, en el que pues conté pues con Óscar Astarloa, con Javier Díaz Paternain, con Javi Chin, con dos periodistas como Fernando Romero y José Antonio Pérez Capetillo, y gracias a ti y al Uni Bilbao, pues pude contactar, y en este caso en persona, en la entrevista, con Daniel Urcade, todo un seleccionador argentino que en el penúltimo mundial llevó a los Pumas a las semifinales, lo cual es un auténtico puntazo y con el que pudimos estar conversando en Bilbao y recordando esos audios del Mundial de Sudáfrica, en el que todo el mundo se queda pues, con el triunfo, con Nelson Mandela, y en el que supuestamente iba a ser también pues el mundial de un grande de esto del rugby como John Alomu. El amigo Daniel Hurtado, pues no hace mucho, hace un par de días, hablamos por mensaje y yo a ver qué tal estábamos, como tal. Bueno, hicimos buenas migas los días que estuvo por aquí por Bilbao, recorrimos por diferentes medios, estuve acompañándole y la verdad que, bueno, pues fue una experiencia muy, muy grata poder conocerle y sobre todo lo que me permitió de dar el conocimiento de rugby, que del cual estoy muy agradecido a Daniel y desde aquí, bueno, pues seguramente que nos verá porque sé que nos sigue con el tema de redes, darle un fuerte abrazo. Fran, hablando del tema vintage, aunque esto no hace tantos años, por suerte, comentábamos no hace mucho que, bueno, estabas haciendo limpieza estos días en casa, te servían para hacer limpieza y que habías encontrado, bueno, pues notas de tu trabajo por agencia en la primera participación del Uni en División de Honor B y también en competición europea con Guernica. Háblanos un poco de este tema. ¿Qué tienes en tus manos sobre esto? Sí, pues a ver, yo empecé a trabajar con una agencia de comunicación haciendo crónicas para equipos de fuera que venían a Vizcaya. Luego también sumé otra agencia. Estamos hablando desde el año 99-2000, más o menos. ¿Sí? Y pues ahí yo sabía que tenía. Otra cosa es que cada cosa estaba en cada sitio, porque eso, la velocidad a la que va el mundo tal y como lo hemos vivido hasta hace un mes, pues casi muchas veces no te permitía ni ordenar. Más o menos lo dejabas en una zona, pero no lo tenías, esa distribución, ¿no? Para ponerlo de forma o alfabética o por tiempo. Pues hablando del Uni Bilbao, yo sí que me acordaba y mucho de aquel partido, te pongo en antecedentes, hace 3 años y medio, simplemente, tampoco hace tanto, 8 de octubre del 2016, un sábado, un partido que comenzaba a las 7 de la tarde en el Fango, ante 150 espectadores, Uni Bilbao ante el UBU Colina Clinic Aparejadores de Burgos, el Aparejos, como le llaman los aficionados burgaleses a su equipo, otro equipo también universitario. Sí. También siempre importante en el mundo del rugby. Un partido que en el resultado pues se notó la diferencia también de presupuesto. Un equipo, el burgalés, que ahora está en la máxima categoría, en la división de honor, después de varios intentos fallidos. Eso demuestra también lo complicado que es subir, pero entonces ya se le veía que también con mucho argentino, con gente muy veterana, que sabía lo que era esta competición, pues ganó con facilidad. No sé si quieres que comente el resultado, lo voy a decir simplemente, así de rapidillo. Bueno, es historia esta, o sea, que cualquiera que pueda entrar en los archivos de federación lo va a ver, así que adelante, ningún problema. Pues 0-51, 0-34 al descanso, en un partido en el que tengo la alineación y los suplentes de aquel partido, así que si te parece, pues podemos revisar, porque algunos de ellos siguen jugando en el Uni Bilbao. Pues faltaría más, por favor, Fran, adelante.
Pues mira, posición de pilier jugaron Ibai Bilbao, que además tenía el dorsal número 24, no sé qué circunstancia pasaría, pero jugó con el 24, y con el número 3, uno de los actuales, Bruno Ranera. De talonador, Carlos Carballo. Segunda línea para Paul Albizua y Joseba Hernández. Lo tengo que leer, porque mi memoria va donde... Por eso desvío un poquito la... Sí, te preocupes. Además, es que si me dices que te la sabes de memoria, no, ya sería la leche, hablando claro. Tercera línea, Jonander Allende, Unai Mozo, con el dorsal 22, y el número 8, Miquel Zubiarriain. Medio melé, en 9, Eduardo Zubizarreta, y en el apertura encontramos a otro de los hombres fuertes de la actual plantilla, Thorsten Wiedmann, el alemán prácticamente ya vizcaíno, porque ha hecho casi más de media vida aquí en nuestro territorio. En las posiciones de ala, Aitor García, también, otro conocido, y Nicolás Sergi. De centros estuvieron Hugo Evan Green y Patricio Córdoba, y de zaguero Igor Huerga. Ese era el 15 que en este caso puso en liza el entrenador, que era Santos Regil. En el banquillo estaban Íñigo Soto, Andoni Lucas, José Manuel del Villar, Pepe, nuestro amigo Pepe, Pello Hacha, Joanes Urquizo, Arich González y otro también de los importantes en este regreso a la competición, como Borja Lozano, un partido arbitrado por el colegiado cántabro Santiago Merino. Así que ya ves esa información que tenemos eso, ante un equipo, el Burgalés, pues bueno, que prácticamente arrasó en un día plomizo, nublado, en el que estábamos todos pues teniendo en cuenta la diferencia que había también en el césped, estábamos muy pendientes de la lluvia. ¿Por qué? Porque no existía hace 3 años y medio esa tribuna de la que ahora disfrutamos en la ermita, en el fango, para disfrutar del rugby. Afortunadamente, yo creo que cayó un poquito de sirimiri en algún momento, pero pudimos esquivar y poder hacer esa crónica 30 líneas que mandamos para tierras burgalesas del partido. Bueno, pero fíjate, en 3 años y medio, para 4 años, no había graderío, ahora lo hay, con lo cual una media de 500 personas solemos tener en la ermita del fango, no teníamos marcador electrónico, en este momento lo tenemos, pues las cosas van cambiando, van mejorando. El club en ciertos aspectos, pues bueno, va dando un cambio de mejora y va mejorando ciertos aspectos que le sirve para ir creciendo poco a poco, ¿no? No a nivel ya deportivo, que también lo está haciendo, sino a nivel social y mediático. Fran, hablamos también del tema de competición europea con Guernica. ¿Qué tienes de esa época? Pues tengo de esa época, tengo esos partidos. Hay que decir también que eso, que para agencia también nos pedían las visitas de los equipos de Valladolid, es decir, los 2 más punteros a nivel estatal y quizás con más historia, como es el Salvador y el Quesos Entre Pinares, y además los equipos cántabros, tanto el Batco como el Independiente, cuando han venido aquí en estas últimas fechas. Pero más allá de eso, en el 2010 entro en Radio Popular Herri Ratia, y en aquella época, cada sábado, siempre que no había partido del Athletic, más o menos ahí a mitad de la tarde, pues un compañero y yo íbamos a los campos, en este caso, o canchas, de equipos de la Fundación Vizcayalde. Eso hacía que prácticamente una vez al mes estuviera en un campo de rugby, porque el compañero no tenía ni idea y a mí me encantaba, así que estaba casi esperando, digamos, ¿no? A ver qué fin de semana me toca. Eso es, a ver qué fin de semana me toca hacer partidos. Unos cuantos derbis vizcaínos y también de División de Honor he podido retransmitir para la radio, y claro, ¿cómo podíamos perdernos, ¿no? esa opción de recordar pues aquellos partidos de la All-League Cup? Fueron solo 3 en Urbieta, pero ante rivales pues más que interesantes. Los Basurdes, que ganaron al Róvigo italiano, pero perdieron con 2 auténticos equipazos como el Perpiñán francés y sobre todo el Worcester, el equipo inglés, que era una auténtica pasada. En un minuto, Juan, en sacar de centro, recuperar el oval y en 4 movimientos a la mano hacer un primer ensayo. Arrasaron en aquel partido en el que fue el debut, en este caso de un equipo vizcaíno de rugby en Europa, y me acuerdo sobre todo en el caminito que lleva desde la estación central de Guernica hasta Urbieta, pasando por ese mítico ya casi puente de madera, prácticamente cómo venían aficionados ingleses y medio chapurreando, nos decían, oye, ¿cuánta gente va a estar aquí presente? Por aquí venimos
pues venían 300, 400. O sea, para ellos el rugby era como para nosotros el fútbol aquí en Bilbao. Era el deporte fundamental y la verdad es que daba bastante envidia. Hubo muy buen rollo y sobre todo el día de Perpiñán, claro, esa cercanía, ¿verdad?, del rival hizo que viniera mucha gente y que hubiera mucha comunión. Sí. Digamos que era un poco como disfrutar, ¿no?, otro nivel de rugby con esos equipos que te sorprendían, ¿eh? O sea, se notaba que tenían un nivel más y por momentos pensábamos, si esto me parece que algunos vienen con suplentes, porque si no, a lo mejor el escarnio hubiese sido mayor, pero bueno, de todo ello se aprende. También luego comprobamos, ¿verdad?, que había pies de barro en aquel Vizcaya-Guernica que, pues desafortunadamente, hizo que aquello pues se quedara en una experiencia que no llevó a más. Fran, te voy a realizar unas preguntas, pero te las voy a realizar como al periodista, no vale. al amigo o el compañero de jornada en el fango. Una, el rugby en Vizcaya o en Bilbao, ¿cómo lo ves a nivel informativo? Pues que es complicado hacerse paso teniendo en cuenta que Athletic te cubre casi el 70%, Bilbao Basket entre los dos prácticamente llega al 80%. Es cierto que esto también va, digamos, por la capacidad que tienen los equipos, ¿no?, para meter aficionados. Pero también permíteme la pregunta antes que tiene Fran. Si el Uni, ya que estamos hablando con temas del Uni, por poner un ejemplo, digo como Guecho o Uribe Aldea o Guernica, estuviera en división de honor A, ¿qué? ¿Sería diferente? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. El que no haya ningún equipo, ¿no?, en la división de honor, que haya 4 en la división de honor B, claro, de alguna forma no sé si pues a los medios nos hace decir, bueno, es que si hablo con uno tengo que hablar con el otro y con el otro y con el otro. O sea, al final está como todo muy diversificado, pero también es bueno esa diversificación también de equipos en Vizcaya con distintos planteamientos, incluso también eso a nivel de gestión, de grupos, de club y demás, pero cuesta y tiene mucho mérito lo que está haciendo el Uni Bilbao, sobre todo en una ciudad, ¿no?, donde quizás no es tan fácil, sí que hay más población, puedes decir, pero no es tan fácil, ¿eh? No hay tanto hueco ahí disponible, sobre todo para chavales, pero hasta 500 entre niños y niñas están, en este caso, formando las categorías inferiores del Uni Bilbao, teniendo en cuenta además también la situación geográfica, que yo muchas veces lo digo, tienes que subir o en coche o el Bilbobús 72, que se nos falla cada 20 minutos de lunes a sábado y cada 30 minutos los domingos, en un sitio en el que también hace bastante frío, y como te venga lluvia ya es... Hemos tenido bastante suerte, Juan, por cierto. Sí, salvo 2 o 3 partidos. El tema meteorológico nos ha acompañado. Eso es, pues con esos condicionantes que no son fáciles, pues la verdad es que el Uni Bilbao está recogiendo a mucha gente joven que quiere comprobar este deporte. Ya sabemos que, sobre todo aquí en Euskadi, hay ese problema de natalidad ya desde hace unos cuantos años, lo cual también restringe esa situación. Y ya sabemos que chavales y chavalas, pues poco a poco van pasando de un deporte a otro hasta que definitivamente encuentran el suyo. Y parece que muchos, de momento, están encontrando el rugby como un gran deporte de conjunto, de grandes valores y en el que se puede seguir progresando con un club que este año, a nivel masculino, hablamos, pues ha logrado el objetivo, que es mantenerse en la división de honor B, que no era fácil para un recién ascendido, además con equipos con buenos presupuestos y que conocían muy bien la categoría y esa proximidad, ¿no?, de tanto equipo que casi todos nos conocemos, más allá de que quizás, bueno, los equipos gallegos, asturianos nos pillan un poquito más lejos, pero el resto, equipos vascos, que más o menos, pues ya sabemos lo que tiene uno y otro, y no es tan fácil sorprender y conseguir con tanta tranquilidad, entre comillas, ¿no?, la permanencia lograda. Fran, te iba a preguntar un poco, pero bueno, más o menos me has dicho ya la pregunta que te iba a realizar. Te iba a preguntar sobre cómo ves tú el crecimiento que está teniendo el Uni Bilbao en estos años, pero más o menos ya nos has respondido, ¿no? Con el número de chavales que acuden a la escuela, de licencias total, etcétera. O sea, que ves que el Uni está dando pasos que realmente les puede llevar, bueno, pues a seguir creciendo y ser un club referente en Bilbao, ¿no? En la modalidad de rugby, ya no digo Bilbao, perdón, digo a nivel de Euskadi.
Y se crea, Bilbao por Vizcaya, pido sí. perdón, por Vizcaya, y me refiero a nivel de Euskadi. Sí, se crea una comunión también, ¿no? De pasar casi todo el sábado, incluso desde la mañana, si quieres, puedes estar viendo rugby en todas las categorías, sin parar, porque salvo el domingo ante Ourense, que fue un domingo a las 12:30, el resto de partidos aquí en el Fango han sido el sábado, fundamentalmente en un horario, ¿no?, de inicio del equipo senior masculino a partir de las 6:30 de la tarde. Eso ha hecho que previamente hubiera partidos de Barbarian, de Sub-18, de partidos también femeninos, también en categorías inferiores. Por tanto, era un buen plan, sobre todo se hacía buen sol también, para disfrutar del rugby en su totalidad en un mismo día. Y esos pasos, poco a poco, se van notando. También se han notado también en el césped, que al final, pues ya sabemos cómo es el mundo del deporte. Si la pelotita entra, si en este caso el oval llega a la línea de marca rival y anotas más tantos que el rival, pues las cosas se verán también pues de forma más positiva. Sí, sin duda, eso es lo básico. Si entra y te pones por delante, se ve de otra manera. De Vigo, cuando vuelve a apretar ahí el conjunto bilbaíno. Recordemos, con uno menos hay que aprovechar, no va a haber mucho lanzamiento a palos, hay que bien rompe ahí por esa parte central. El tercera línea, vamos a jugar ahí a la mano. Ahí está esa patadita por abajo, puede llegar al número 13, va a llegar el ensayo para el número 13, ensayo para Antón, que pone ya el 10-0. Antón, que ya anotó un ensayo aquí ante Ourense, así que ¿Cómo puedes catalogar la temporada del Uni en División de Honor? ¿Cómo catalogarías tú la temporada que has realizado? Pues yo, si le tengo que dar una nota, notable, alto o sobresaliente. Ya lo he dicho, que no es fácil. Recién ascendido, ya se tuvo la experiencia, ¿no? La anterior, lo que hemos comentado en la temporada 2016-2017. Se llegaba de nuevas, sí que como hemos visto, con gente que ya conocía la categoría, al menos 6-7 integrantes de aquel equipo, y era una aventura, entre comillas. Costó al inicio, como era lógico, siempre pagas el peaje, además el calendario tampoco fue fácil. A punto se estuvo de sorprender a Ourense, que ha sido uno de los, digamos, el equipo no vasco que ha estado más arriba ahí en la clasificación y que durante mucho tiempo también ha estado peleando con el Uni Bilbao en la zona cabecera. Llegó un primer triunfo, después, justo la jornada siguiente se venció en Urbieta y a partir de ahí 6 triunfos consecutivos, que muchos, no lo hubiésemos pensado en ningún momento, el encadenar con lo difícil que es además. 6 triunfos consecutivos, no solo rindiendo en casa, sino también fuera, para a partir de ahí, yo creo que prácticamente media permanencia se consiguió en esa tacada. Llegó el mes de diciembre, quizás esa derrota, ¿no?, ante Uribe Aldea, pues creó ciertas dudas. Ahí también luego ya vino el partido de Guecho, el calendario no era fácil, y en la segunda vuelta, y a pesar de todo eso, Juan, que mirábamos la clasificación y el Uni Bilbao estaba tercero, cuarto, quinto, sexto, y había margen con los equipos de abajo que en esa segunda vuelta empezaban a reaccionar, pero bueno, tenías ese colchón de seguridad, ganabas partidos importantes en la segunda vuelta aquí en casa, por ejemplo ante Belenos, ganando fuera también en Eibar. En definitiva, consiguiendo poco a poco ganar a esos rivales directos, la mayoría de triunfos, para, a expensas de lo que decida la federación, ¿verdad?, que todavía eso habrá que esperar, al menos hasta el 30 de abril, así que veremos qué sucede. Esa será otra cuestión, pero la permanencia lograda y sin demasiados sobresaltos, teniendo en cuenta además que siempre hay algún momento de lesiones, que las ha habido, y unas cuantas, que fueron fundamentalmente pues es en ese mes de diciembre, enero, donde quizás los resultados no fueron los mejores, pero sin duda pues el trabajo de Fede Sánchez, del entrenador, y todo el cuerpo técnico ha sido excelente para sacar el máximo a un equipo que por momentos ha podido solucionar partidos con el juego de delantera y otro jugando más a la mano. Así que ha habido también, yo creo que bastante variedad a la hora de conseguir esas victorias. Como sé que me vas a preguntar, Juan, ¿cuál es la victoria que más recuerdo? Buena memoria. Cuando hemos hablado de lo que más o menos iba un poco la conversación, buena memoria. Sí, exacto. ¿Con qué partido te quedarías? Ya no digo victoria, ¿con qué partido?
Pues a ver, como voy a quedar con los de casa, que son los que ha visto uno más directamente, eso es, me voy a quedar con el de Vera, 36-30. Es cierto que seguramente que si me está escuchando Fede Sánchez, ¿no? O cualquier entrenador dirá, jo, pero si es el peor día que defendimos, a lo mejor, ¿no? Quizás. Pero toda esa emoción, ese levantabas la cabeza y ya llegaban los puntos para uno, para otro, partido con alternativas, parecía que Vera podía irse en el marcador en un momento del partido, reacciona el Uni Bilbao, Vera a última hora también llevándonos unos ciertos problemillas, porque vamos, otra cosa no, pero finales de infarto hemos vivido unos cuantos, en la Ermita y en algunos partidos también fuera de casa, pero al final la mayoría han salido a favor. Así que yo me quedaría con ese partido ante el conjunto guipuzcoano, además un conjunto que tiene en sus vitrinas toda una copa, hacía unos cuantos años, y un equipo también de cantera, en ese sentido, pues muy parecido a lo que está apostando el Uni Bilbao, más allá de los sudafricanos que vienen de la Universidad de Pretoria, que están con ese proceso, ¿no?, de formativo a los de aquí, que sin duda han sido pues una combinación muy interesante, pero estamos hablando eso de 4 sudafricanos, nada más, teniendo en cuenta que en otros equipos, pues a lo mejor en más de la mitad de la competición, pues doblaban o triplicaban esa cifra. Sí, hay que tener en cuenta luego lo que comentas en relación a la gente que viene de fuera, en este caso los 4 sudafricanos, que su labor en sí es, bueno, pues la enseñanza dentro de la escuela, ¿no? La formación. Luego, pues bueno, ponen a jugar, pero ellos vienen a Bilbao para el tema de formación de la gente joven, de la gente de nuestra escuela, que bueno, pues es la metodología que pueden aplicar diferente a la de aquí, y poco a poco, pues bueno, con el tiempo iremos viendo los plazos. Fran, me comentabas el tema de la federación hace un momento, pero mi pregunta es, ¿tú piensas que se va a ver una reanudación de la liga? Para el próximo año, División de Honor B o de la División de Honor. No, que hay una continuación de la liga de División de Honor B, División de Honor A, me da igual. Ya no me voy a poner una categoría. ¿Piensas que se va a continuar con la liga la temporada 2019-2020 o vamos a saltar para comenzar la 2020-21? Pues lo lógico es que se acabara así, tal cual, ¿eh? Algunas ligas ya estamos empezando a ver, ¿no?, cómo están tomando decisiones en ese sentido. Por ejemplo, anoche ya lo descubrí, ya se hizo más o menos oficial lo que la Federación Española de Fútbol está planteando de segunda B, tercera y de categorías hacia abajo. Es decir, que simplemente haya unos playoffs de ascenso, no habrá descensos y todo lo demás se termina. Unos playoffs de ascenso y poquito más. Aquí pues queda la duda eso quizás, ¿no?, del ascenso que pasa con Guernica, con Guecho, que estaban en esa pelea, y otros grupos. Pero, claro, ¿a dónde nos vamos, Juan? ¿Nos vamos a Canarias como los del baloncesto? Por mí encantado. Si nos permiten ir y podemos ir, por mí encantado. ¿Tú no irías? Yo sí iría, además tendría, claro, a ver, tenemos un partido como local, contra Uribe Aldea. Pero bueno, a ver, esto lo estamos diciendo un poquito de broma porque te puedes imaginar el perjuicio económico, ¿verdad?, para los clubes de rugby. O sea, pero también quiero decir que me parece una absoluta locura el tema de lo del ACB, de coger todos, ir a Canarias, me da igual que sea en Las Palmas o en Tenerife, de una absoluta locura. Yo en este punto de vista, con la gente que he podido hablar, hay una cosa clara, que se haga lo que se haga, no va a llevar a gusto de todos. Mi pensamiento es dejarlo, finalizar sin ascenso ni descensos, mi pensamiento, hablo a nivel personal, y comenzar la temporada 2020-21. Si tú tienes que poner al jugador para que llegue de una manera óptima a la preparación, lo que estamos hablando va a ser de entre 3-4 semanas, un mes. 5 incluso, 5 semanas, pero bueno, que a lo mejor se puede acortar plazos teniendo tal como está la situación, pero claro, ¿quién nos asegura? Ahora se está relativamente bien, relativamente. Sí, pero también ten en cuenta que ya se está escuchando que la cuarentena se va a aumentar hasta el 11 de mayo. Eso es, sí. Ya me ha empezado a salir en prensa, ya llegó alguna noticia anoche, con lo que nos ponemos, que si los jugadores se tienen que poner a preparar, hasta junio nos empezaría. En nuestro caso, bueno, tampoco habría mucho problema, nos quedan 2 partidos, Ourense y Uribe Aldea, pero los que tienen que jugar la fase del ascenso, los que tienen que jugar el tema del descenso, y se supone que de acabar todo tiene que acabarse el 5 de julio. Va a ser una cosa bastante difícil y, como te digo, no va a llevar a gusto de todos, por lo que unos dirán una cosa y otros estarán en contra, otros a favor. Esto es una situación muy difícil que, sinceramente, no me gustaría estar en el pellejo de la gente de federación que tiene que decidir. Pues no es fácil. A ver, aquí lo fundamental es que si solucionamos el tema sanitario, que hay que ir muy, muy, muy despacio, Es lo principal. Que podamos estar
usted y yo y todos los aficionados y aficionadas que vamos al fango, disfrutando en vivo, una vez que ya pudiera pasar esta pesadilla, que no se descarta que haya nuevas recaídas en otoño. Es que, claro, hasta que no haya vacuna, es que casi vas a estar a expensas a ver de cómo va a ir sucediendo. Pues mira, pensamos en la próxima temporada y ya está. O sea, que podamos disfrutar del rugby en la Ermita, pero a partir de octubre y olvidarnos de esto. Por cierto, Juan, ya que lo has dicho tú también, lo de Ourense, ese partido estaba agafado. Sí, porque se suspendió por ciclogénesis en diciembre, ¿verdad? Y cuando se iba a recuperar, pues fue justo ese primer fin de semana de confinamiento, que afortunadamente avisaron con tiempo. Es gracioso porque justo con lo que comentas tú en diciembre cuando se iba a jugar, con el tema, bueno, de la ciclogénesis que estaba azotando a Galicia, no se pudo jugar. Y también desde aquí, aprovechando este tema, bueno, no nos van a ir, pero bueno, si nos escuchan, todavía estoy esperando que el periodista de la región de Ourense, del periódico o la web de Ourense, todavía nos llame para comentar esa información tan falsa y lo que hablamos con los bulos que se inventaron para decir que nosotros habíamos forzado ese partido. Me pareció nefasto por su parte. Tuvieron llamada por nuestra parte 3 veces, no tuvimos contestación ninguna. Por lo tanto, damos a entender que había que inventarse que alguien quería que ese partido se suspendiera y nos metieran a nosotros el paquete, por decirlo así. Oye, Fran, pues no te quiero molestar más, darte gracias por estos minutos con nosotros y desearte mucho ánimo, que todo vaya bien. Y si desde aquí quieres mandar un mensaje de ánimo a la gente del Uni, a seguidores y aficionados, oye, adelante, es el momento. Pues simplemente lo primero, dar las gracias también a ti, Juan, y a todo el club por permitirme la opción de retransmitir esta temporada gran parte de los partidos en el fango. Permíteme que te corte, es un placer. Llevamos muchos años conociéndonos, hemos hecho diferentes actividades en diferentes deportes y para mí siempre cuando me comentaron pensé en ti porque, eres una persona que a nivel de diferentes deportes lo manejas, que es un gusto y, poder estar contigo y trabajar contigo es, no tengo palabras con ello, Fran, te lo digo de corazón. Y, por supuesto, eso también, dar las gracias a todos los aficionados y aficionadas que han estado en el fango disfrutando de esta temporada histórica para el Uni Bilbao, que todo vaya fenomenal, de salud, que ahora mismo es lo importante, lo demás es secundario, y que si quieren seguir enganchados al mundo del rugby, pues hay plataformas digitales, hay también en Teledeporte también de vez en cuando, pues se ven ahí pequeñas joyas, España-Uruguay, yo he visto un Escocia-Inglaterra del año 90 con Ramón Treceta ahí a los mandos, otro periodista polivalente, lo mismo hacía NBA, que hacía rugby y ponía la misma pasión que entonces, o incluso también, pues yo creo que se pueden recuperar los partidos del Uni Bilbao, no sé si hay esa opción. Que los estamos poniendo eso es, por eso. Cada semana estamos colocando 1 o 2 y hoy o mañana colocaremos otro que va a ser el que a mí me gustó, aunque se perdió. Digo, para que la gente... ¿Cuál fue? Contra Ourense, el partido de la segunda jornada. Me pareció un partidazo por muchas cuestiones. Me pareció un partido que el equipo, con la diferencia de nivel de uno u otro equipo, cómo dieron la cara a nuestros jugadores. Y 22, es un partido que merece la pena, aunque se perdió por 5, pero sí, es un partido que merece la pena recordar y ver de nuevo. Pues, Fran, lo dicho, gracias por tus palabras, mucho ánimo y que todo vaya bien y que esperemos que pronto nos podamos ver bien en el fango o por la calle y poder seguir haciendo nuestra vida del día a día. Eso es lo fundamental, eso, a cuidarse y gracias por todo. Un abrazo, Fran. Un abrazo. Preparado a la larga, bien ganada, aunque casi la coge Vera, pelea bastante y ahora seguir apretando. Claro, cuando eres inferior en melee, intenta saber si puedes, mover esa melee y crear una confusión que impida el avance. Haya salido ahí casi directamente, ahí casi propulsado. Bien, en este caso arrancada para llegar al ensayo del 3, sí. Ensayo de Van Stuyden, el número 3. Así que se coloca el 15-10.